Evangelio de diciembre 18, 2013, Mateo 1, 18, 24. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos a pocos días de celebrar el cumpleaños de Jesucristo, la Navidad, este momento hermosísimo del nacimiento del Verbo encarnado. Y se nos presenta este Evangelio. El evangelista San Mateo quiere mostrarnos cómo efectivamente el Señor Jesús es un hombre, sin dejar de ser Dios. Es Dios hecho hombre. Y para eso da estos relatos humanos. Su madre María, que ya estaba desposada con José, pero no vivía junto con ella, con él, pues resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. No por cuestión de José, ni por cuestión de nadie más, sino solo de Dios. Eso en sí es un tremendo milagro, porque de una mujer no se puede clonar un hombre. Ahí se ve la fuerza de Dios, cómo Él cambia la naturaleza cuando Él quiere. Su marido, José, que como dice el evangelista, era un hombre justo, no quería ponerla en evidencia, en desgracia, y prefirió repudiarla en secreto. Ahí podemos ver también un poco el sufrimiento de José. Podemos imaginarnos a San José viendo a la que era ya su esposa legal, embarazada, y teniendo perfecta conciencia él mismo de no haberla tocado para nada. Quizá el dolor, el disgusto, el shock de ver a su mujer, una muchachita purísima, el desconcierto. ¿Qué le pasó a esta mujer? El dolor que quizá le duró algunos días sin saber, el caminar justamente en esa angustia y dolor, hasta que finalmente él acepta no exigir su derecho, porque él ciertamente tenía derecho de agarrarla por las greñas, llevarla en medio del pueblo, gritarle a todo mundo que estaba embarazada y no era su hijo, y con eso era suficiente para que todos la mataran a pedradas. Sin embargo, José se sobrepone al dolor y a las incertidumbres y sin saber muy bien, se deja llevar por un corazón bueno. Y justamente quiere evitarle esa desgracia a la Virgen y la va a abandonar en secreto, se va a echar la culpa, como si él la hubiera embarazado y después la hubiera dejado sola. Y es entonces cuando él acepta hacer ese sacrificio, cuando Dios le envía justamente la tranquilidad a través del ángel del Señor. Veamos cómo a José no se le aparece el ángel como a Zacarías, y mucho menos como a la Virgen, sino en sueños. El ángel le comunica lo que está pasando. No temas tomar contigo a María, tu mujer, porque el hijo que tiene es del Espíritu Santo, es decir, de la fuerza de Dios. Va
a dar a luz un hijo. Fíjense cómo él está profetizando. ¿Quién podía decir, y menos en aquel tiempo, si iba a ser hombre o mujer? Y sin embargo, él está asegurando, va a dar a luz un hijo. Y esa fue la primera señal para José, cuando la Virgen efectivamente dio a luz un hijo. Y luego le dice, le da una instrucción precisa. Tú que eres su padre legal, le vas a poner el nombre de Jesús. Jesús, Yeshua, en hebreo, quiere decir salvación de Dios. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hace referencia justamente al siervo sufriente, también del profeta Isaías, el capítulo 53 y siguientes. Él salvará a muchos porque cargó sobre sí sus pecados y sus llagas nos han curado. Ahí está. Dice también el ángel, le sigue explicando a San José. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor, dicho por el profeta Isaías. Mira que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya unos 600 años antes del Señor, del nacimiento del Señor, había justamente predicho Dios mismo este estar, esta encarnación de Dios. José, por supuesto, hace todo lo que le había mandado el ángel del Señor. Pero quedémonos nosotros con estos dos nombres que parece que se contrapusieran y no lo son. El profeta había dicho, le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y efectivamente está Dios encarnado. Pero ciertamente el nombre de Jesús no es Emmanuel. El nombre de Jesús es Jesús, y uno de los títulos del Señor es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el nombre de Jesús es todavía más hermoso, porque es salvación de Dios. Por eso también en el prólogo del Evangelio de San Juan dice, a los que lo recibieron les dio autoridad para llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y también el propio Señor, en otra parte del Evangelio de San Juan, va a decir lo mismo, los que creen en mi nombre. El profeta, hablando la palabra de Dios, dice, en el día propicio te escuché, en el día de la salvación te escuché. Y esa salvación que está escondido el nombre, porque aun cuando hay muchos que dicen que es la misma raíz que Joshua o Jehoshua, puede ser la misma raíz, pero el nombre no se encuentra, que yo al menos que la haya podido encontrar en toda la Biblia del Antiguo Testamento en hebreo, sino escondido su nombre, a la vista de todos, pero escondido, Yeshua, la salvación de Dios. En su infinita misericordia, el Padre nos ha mandado a su Hijo unigénito, consubstancial a sí mismo, para que se encarnara de una Virgen purísima, para hacerse hombre, para salvarnos. La salvación que nos da a través de su Hijo Jesucristo es un verdadero camino para ti y para mí, que había que seguir en imitación del Señor. Culmina justamente con el sacrificio de amor, con la muestra de su obediencia hasta el extremo, obediencia y amor que es una sola cosa, deseo profundo de la conciencia de nuestro Señor Jesús por hacer la voluntad de Dios. Tres cosas que deberíamos nosotros también de aprender del Señor. El Señor, siendo Dios, aceptó la cruz, primero porque es justamente la muestra
del amor hasta el extremo, la muestra del respeto de la libertad al hombre por parte de Dios, aun cuando le cuesta la vida al propio Hijo de Dios. Nadie se salva a la fuerza. Dios es amor, y cada uno de mutuo propio tiene que aprender a amar al que es el amor. La muestra la ha puesto el Señor. La cruz es el encuentro entre el amor total del Hijo con la dureza de nuestros corazones, que lo rechazan y prefieren matarlo para deshacerse de él, no sabiendo que Dios el Padre lo va a resucitar para llevarlo al cielo e inaugurar con él, con el Hijo, justamente la presencia de un cuerpo humano glorioso sentado a la diestra del Padre. Y después de él, los demás. La Virgen Santísima, que fue asunta al cielo también. Y los demás que iremos a renacer en la plenitud de los tiempos, cuando venga en la parucía la segunda vez el Señor. Queridos hermanos, asombrémonos de este amor infinito y gocemos en la esperanza cierta y el festejo de la Navidad. Dios les bendiga.